el balance ya final del año del IPSE con respecto a lo que había pasado económicamente en el país y a lo que se venía el próximo año. Y para entender un poco más los cálculos nos acompaña el licenciado Pedro Colanzi Serrate, que es el presidente del IPSE. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, Gabriela, muchas gracias por invitarme a su programa y estamos aquí para, hacerle conocer las cifras del 2019. Llamó mucho la atención que el crecimiento que ustedes presentaron de este año que estamos finalizando estaba entre 2 y el 2,5%, muy lejano al número que nos presentó el gobierno de Evo Morales en su momento, incluso de los organismos internacionales también. Sí, el 2019 fue un año muy atípico, fue un año complicado, porque en lo interno tuvimos un año electoral que siempre influye en la economía. Se nos quemaron 6 millones de hectáreas o más. Ya. Tuvimos 21 días de paros, hubo cambio de autoridades a fin de año. Y en lo externo, la lucha comercial entre Estados Unidos y China, la desaceleración de la China, la recesión en Paraguay y en Argentina, y países que también han devaluado su moneda, que han influido en que esto confabule para que tengamos un menor crecimiento. Pero fueron estos eventos del último trimestre del año que provocaron la caída tan baja del crecimiento, porque se proyectaba mucho más. No el 4,5%, pero el gobierno hablaba de un 4%, los organismos internacionales de un 3,5%, 2,9%, si mal no recuerdo. Ya se veía un año complicado. No tenemos que olvidar que tenemos balanza comercial negativa por quinto año consecutivo. Casi vamos a llegar a $1.000 millones de déficit comercial. Tenemos sexto año de déficit fiscal. Seguimos con el tipo de cambio fijo, que eso por ahora no podemos tocarlo, es imposible empezar a tocarlo. Tenemos una desinversión externa. Este año vamos a terminar en términos netos con 34 millones de desinversión externa. Entonces, pero ¿cómo hacía sus cálculos el gobierno anterior entonces? Porque el crecimiento era mucho más grande. La verdad que los números ya para este año nosotros habíamos pronosticado que no iba a llegar al 4%. Eran muy diferentes a los que presentaba el gobierno, eran ya diferentes. Antes de los problemas en la Chiquitania y las elecciones. Eran porque no se olvide que fue el último trimestre, que eso no contaba para... Si queríamos pagar un doble aguinaldo, ya no contaban esos números. O sea, nosotros habíamos dicho desde principio de año que no íbamos a llegar al 4%. Pero, insisto, ¿en base a qué el gobierno daba otros números? ¿En qué se enfocaban? Porque me está hablando de todo lo negativo que había en la balanza comercial. ¿Eso no incidía? ¿No debió haber incidido en los cálculos del gobierno? Gabriela, por eso siempre decimos que los años electorales son complicados, porque ellos trataban de hacer ver que a fin de año que haya la esperanza que haya un segundo aguinaldo. Nosotros dijimos eso, que no podía ser. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a este nuevo gobierno? Hay que hacer un gran pacto social entre el Estado, entre los empresarios y entre los trabajadores, para mostrar el país que se quiere, y hay que sentar las nuevas bases. Y esa es otra de las cosas que llamó la atención del informe que presentaban la pasada semana. Ustedes proyectan un crecimiento incluso del 7% para el próximo año, totalmente diferente, radicalmente diferente a este del 2,5%. ¿En base a qué? Gabriela, no para el próximo año, pero sí para los próximos años. Lo que tenemos que hacer el 2020 un promedio de crecimiento es futuro. Sentar las bases para eso. ¿Cómo se tiene que sentar las bases para eso? Tenemos que demostrar que queremos un país que apoye la producción, que apoye la inversión interna y externa, y con esto, y que libere totalmente las trabas a las exportaciones, y rápidamente podemos, yo creo que en los próximos años, si bien el panorama del 2020 también un año electoral, muy electoral, pero sentando las bases y dando los lineamientos se puede hacer. Pero a ver qué acciones concretas debe hacer el gobierno, aparte de liberar las exportaciones, que creo que ya lo ha hecho. ¿Qué otros
¿Qué otras cosas tiene que modificar en la legislación boliviana, por ejemplo? Tenemos que incentivar selectivamente las exportaciones, sobre todo las exportaciones que nos hagan crecer muy rápido, y esas son las del sector agroproductivo. Hay que hacerlo eso rápidamente. ¿El gobierno busca mercados o ustedes directamente como empresarios? Y eso es otra cosa, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar los privados buscando mercados, pero al lado del Estado, usar todas las embajadas, los consulados, para ofrecer lo que tiene Bolivia, que tiene mucho que ofrecer. ¿Qué otras acciones les corresponde hacer al gobierno? También tenemos que proteger lo que se produce en Bolivia, también hay que hacer tenemos que proteger los productos del contrabando que se produce en Bolivia, y hay que hacerlo rápido. Cuidar las fronteras, me dice, para evitar el contrabando. Hay que cuidar las fronteras. Otra cosa, Bolivia como país todos los años gasta 1.350 millones de dólares en importar combustible, sobre todo diésel. Aquí tenemos que abrazar la biotecnología con mucha responsabilidad, pero sin miedo. Tenemos los ingenios con todos sus depósitos llenos de etanol. Tenemos que ir disminuyendo esas. Son las formas de ir aumentando nuestras reservas internacionales rápidamente. ¿Para qué gastar ese dinero si tenemos acá los biocombustibles? Bien, ¿qué pasará con los mercados que de a poco se fueron abriendo estos últimos meses, por ejemplo en Rusia? Finalmente, ¿qué va a pasar con China para la carne boliviana? ¿Se podrá expandir esto o ahora con el cambio de gobierno quedan truncados esos acuerdos? Otra cosa que nosotros dijimos, es importante la política, pero nunca hay que poner la economía sobre la política. ¿Eso sucedió antes? Eso sucedió antes. Entonces hay que sacar la parte ideológica y hay que concentrarnos en lo económico, por el bien del país. Entonces los mercados de China hay que expandirlos y tienen que expandirse. China es un gran mercado y que necesita nuestra carne y muchos productos que vamos a exportar. ¿Lo de Rusia se perdió por temas ideológicos, políticos? Pero se lo va a recuperar porque necesita nuestros productos, inclusive muchos mercados que estamos viendo en el Asia y que ya se habían empezado a trabajar, los vamos a expandir, como el mercado de Vietnam, de Bangladesh y otros que se están trabajando en los productos forestales y también en los agrícolas. Bien, entonces cerramos este año con un crecimiento el más bajo de los últimos 20 años, tengo entendido, del 2,5%. El próximo año, ¿cuánto se proyecta de comenzar a hacer todos estos cambios en la política económica del país? Yo espero, Gabriela, que nos podamos acercar al 4. Al 4, el próximo año. Sí. Ya. Y de ir subiendo, ¿hasta cuándo llegaríamos al 7 que ustedes proyectan? Yo creo que en los próximos 4 o 5 años pudiéramos, en la historia de Bolivia, 6 veces hemos llegado a sobrepasar el 7%. Podemos hacerlo nuevamente, porque el 2020 tiene que ser un año de mucha esperanza, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pero de mucha esperanza. Bolivia tiene todas las condiciones para hacerlo. Tenemos que dejar de lado lo político, lo ideológico y concentrarnos en el trabajo y en la producción y dar las condiciones para que el empresario, el empleado y el Estado juntos podamos salir adelante. Lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Es el mensaje del presidente del IPSE a propósito de la situación económica del país. Continuamos.